Hello, everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Hola a coming to todos. you today Soy from Pascal, the de University Neutrality of Studies, Philippines y hoy in os hablo beautiful desde la Los Universidad de Baños. Filipinas, Merry en la Christmas, hermosa everybody. ciudad de Los Baños. I want to Feliz use this Navidad a opportunity todos. to talk to you about Quiero something aprovechar esta that oportunidad para concerned a lot hablaros of de us algo que nos ha for the preocupado a past muchos 10, durante los 14 últimos 10 a days. 14 días. The Las sanciones sanctions impuestas that contra mi were taken compatriota Jack against Pau, my contra countryman Nathalie Jacques Jamp, Beau, también against ciudadana Nathalie suiza, Jamp, also contra a Swiss Hussein citizen, Dogruf, against ciudadano Hussein alemán en Dogruf, Alemania, a German y en citizen in total, Germany, contra and 59 all personas que over ahora han sido 59 incluidas en la people who lista de now have been sanciones put de la on ULL. the sanctions Si list viven by dentro de la ULL the o EU, si aún mantienen and buen vínculo who, con la if they are UOMEA, living inside ahora the tienen EU, vidas or if they still completamente have any diferentes kind a of las de antes. No considerable pueden abrir connection to the cuentas EU, bancarias. have No pueden tener different cuentas lives than bancarias. before. They Todos cannot sus open fondos bank están accounts. They congelados. cannot have bank accounts. All of their funds are frozen. They are not allowed to buy things. They are not allowed to sell No se things. les They are not permite allowed to comprar receive cosas. gifts. No se les Hussein permite Dogruf, vender who is a cosas. German citizen No se les living in permite Germany, recibir is regalos. needs Hussein to ask Dogru, for que es special ciudadano permission, alemán y vive en humanitarian Alemania, permission, even to necesita pay pedir un rent for his permiso house. humanitario As a especial matter of solo para fact, pagar el alquiler de all su of these casa. payments De for hecho, his house and todos so esos on, pagos being relacionados done con su by his vivienda y going demás through his wife, se están whose realizando a account also través de has su been esposa, cuyas affected cuentas también by se han this visto horrible afectadas por regime este régimen because, as horrible. it turns out, Porque, it's como not just the resulta, no sanctions son that solo las are sanciones biting, las not que just hacen daño, what no is solo lo que directly impone mandated by directamente the la EU, UE, but a sino lot que of muchas de estas institutions, instituciones, like como banks los and bancos y las airlines and aerolíneas, so aplican on, they all sanciones mucho más implement amplias de lo sanctions necesario, much solo wider por than they have to, precaución, just para to be asegurarse de no safe, sufrir just to be sure consecuencias. that Ese they es are el not largo going brazo to de las have any sanciones. repercussions. That is the long arm of the sanctions. It goes so far that even in Llega hasta Switzerland, tal which is punto not que part of the incluso en European Union, Suiza, que no banks forma will at parte de least la Unión partially Europea, implement los these bancos sanctions, aplicarán al and menos other institutions parcialmente might estas sanciones. implement these sanctions Otras just to instituciones stay on podrían the hacer safe lo mismo, side. simplemente These para 59 curarse en individuals, salud. if they are the Estas people who are 59 residing outside personas, the si EU, son the people who individuos are que living residen in the fuera de la global south, UE, including in viviendo Russia en or el sur China, global, incluso en they Rusia o can China, por will of supuesto course se las manage their way arreglarán. by. On them, Saldrán this is not as adelante. hard as it is Para for ellos, others, but esto no es for tan those who are difícil living como in the para EU, like my otros. Para countryman quienes viven en la Jacques UE, Beau, como mi who's living in compatriota Jacques Pau, Belgium, que for está en him, Bélgica, and para his él, entire life is now toda su vida ha changed cambiado now. ahora. The Y estas draconian medidas draconian draconianas, measures realmente have draconianas, han sido been tema de topic debate, now, por suerte, luckily, desde hace unas 2 for semanas. about 2 Solo quiero weeks. decir I una just want to cosa. say Ya one sabes, thing. Jacques You Pau know, no es ni the mucho menos el Europe, único. the Jacques Beau, he's really not the only one. He now blew up Twitter because his case is so outrageous. Ahora But se ha hecho viral en Twitter Nathalie porque Jamp, su caso es the other tan Swiss who was already escandaloso. sanctioned in June, Pero Nathalie she Jambe, is la otra stranded ciudadana outside of suiza que Switzerland. ya fue She's stranded sancionada in en junio, Africa. está I varada believe she fuera has de connections Suiza. there, and Está luckily atrapada en she's África. also Por suerte, able tiene to somehow contactos allí y survive. de algún But modo still, consigue the salir kind of adelante. restrictions Aún that are put así, on these el people tipo de is restricciones draconian. And I impuestas need a to estas point out one personas thing, es because a lot of people draconiano. try to make sense of Debo this señalar una in cosa, one way or porque another mucha by gente intenta pointing entender to esto de the lack una u of otra manera, judicial due señalando la process, falta the de lack debido of proceso all kind judicial, of la standards of ausencia de judicial cualquier care, tipo de right, estándar de that we would rigor expect from judicial a que cabría punishment to be esperar para hard. un castigo tan severo. The sad matter of the fact El is, triste hecho es que las sanctions are sanciones not no son actually realmente un punishment. castigo. Son, They y te lo are, leeré and I'll read directamente this de la out to página you oficial de la from Unión the Europea si actual consigo encontrarlo. homepage of the European Union, if I can just find it. You know how the European Union itself describes these ¿Sabes cómo la propia Unión draconian Europea measures describe esas that medidas end draconianas que people's acaban con la lives vida de they las knew it? personas tal y Let me como just la read this. conocían? This is from the official Déjame homepage leerte esto. of the Procede de la European página Union oficial de la Unión about Europea sobre sanctions. las sanciones. All restrictive Todas las medidas measures restrictivas adopted by the adoptadas por la EU UR are cumplen fully plenamente compliant con with las obligations obligaciones del under derecho international internacional, law, incluidas las including relativas those a la ayuda pertaining to humanitaria, los humanitarian aid, derechos human humanos y rights, las and fundamental libertades freedoms. fundamentales. So Así que ya te están diciendo, no, todo está bien, no hay nada que ver aquí, no hay ninguna violación de los derechos humanos. Por supuesto que hay una violación de los derechos humanos. Pero atención, cuando se trata de lo que son estas sanciones, no son punitivas. Buscan provocar un cambio en la política o en la conducta de los afectados con el fin de promover los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la UE. Ahora bien, por eso estas sanciones eluden cualquier estándar habitual de cuidado judicial, porque no son medidas tradicionales, son medidas ejecutivas. De hecho,
Son medidas educativas. La UE te está diciendo que has hecho algo que no les gusta y ahora van a educarte
Van a decirte cómo deberías ajustar tu comportamiento, porque estas personas no hicieron nada ilegal. Jacques Bourg no hizo nada ilegal. Jacques Bourg no infringió ninguna ley. Simplemente hizo algo de una manera que la Unión Europea no aprueba. Y por eso la Unión Europea intenta ahora tomar medidas disciplinarias. Por eso también es tan difícil combatir este enfoque a través del proceso judicial, porque la mayoría de los tribunales en Europa no son realmente competentes para ocuparse de ello. Esto queda fuera de lo que suelen tratar, simplemente porque estas sanciones se basan en lo que en el derecho y las relaciones internacionales se denomina derecho soberano. La idea de que los estados, en lo que respecta a sus asuntos exteriores, pueden adoptar las medidas que consideren oportunas. No necesitan pedir permiso a nadie. A veces pensamos erróneamente que los gobiernos acuden a las Naciones Unidas para solicitar algo, o que las Naciones Unidas regulan lo que los estados pueden o no pueden hacer, y que los estados deben ajustarse a ello. Y aunque en teoría eso sea cierto, aunque en teoría las Naciones Unidas tengan la capacidad de generar derecho internacional, en la práctica, lo que hacen los estados cuando quieren adoptar medidas hacia el exterior es basarse en su derecho soberano. Son el legislador supremo cuando se trata de su propio territorio. Por lo tanto, asumen el derecho de hacer leyes. Así que las sanciones son en este sentido una medida soberana de la Unión Europea, que determina lo que va a suceder dentro de la UPUE. Ahora bien, por supuesto, la UE no es realmente un Estado-nación, al menos no uno clásico. La UE es un proyecto muy fascinante que ahora está saliendo terriblemente mal. Un grupo de Estados miembros que renunciaron a ciertos poderes en el Tratado de Lisboa y a través de otros instrumentos de tratados internacionales, delegando esos poderes a la Unión Europea. Uno de esos poderes es la política exterior y de seguridad común. Así que lo triste es que lo que hicieron, imponer sanciones a instituciones, empresas e individuos, es legal en el sentido de que se ha hecho formalmente de manera correcta. La legalidad formal de estas sanciones existe porque la Unión Europea siguió su propio proceso interno, que había estructurado y establecido para poder imponerlas. Ahora bien, eso no significa que el contenido de las sanciones también se ajuste a las normas y estándares legales. Al contrario, la sustancia en sí no solo es muy problemática, sino que, y estoy absolutamente seguro de ello, contradice el derecho de los derechos humanos, y en determinadas circunstancias, quizá incluso el derecho humanitario, aunque probablemente no. Pero el derecho a los derechos humanos, sin duda. Y si se impugnara esto ante un tribunal de derechos humanos, estoy bastante seguro de que esas personas ganarían. El problema que tienen al llevar esto ante un tribunal de derechos humanos es que según las normas de estos tribunales, ya sea dentro de las Naciones Unidas o fuera de ellas, primero, hay que agotar todos los recursos posibles a nivel local. Y en realidad, a nivel local, solo existe un recurso, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que estas 59 personas pueden recurrir al TJUE y decir, queremos una revisión de nuestro caso. Pero al final, lo que el TUERMENT examina me resulta muy poco claro. Si solo comprueba la forma, si se cumplen los requisitos formales, o si también analiza el fondo del asunto. Porque probablemente habrás visto lo endebles que son estas reclamaciones, ¿verdad? Hay un pequeño párrafo de unas 6 o 7 líneas sobre cada una de estas personas que explica por qué se las incluye en esta lista de sanciones. Ahora bien, que el contenido de ese texto sea cierto o no, en realidad no importa demasiado, porque la Unión Europea tiene derecho a incluir a cualquiera en esta lista por cualquier motivo, en virtud de su soberanía. Eso es lo draconiano y terrible, porque no se trata de un proceso judicial. No necesita ajustarse a las normas judiciales. Solo debe cumplir con las normas internas formales para formular tales sanciones.
Naturalmente, las sanciones no fueron diseñadas oficialmente para esto. No estaban pensadas para aplicarse hacia adentro, sino como una herramienta de política exterior. Y lo que estamos presenciando es, por supuesto, el deterioro de cualquier tipo de respeto a las normas estándar en materia de política exterior. Y por desgracia, es algo que se esperaba. Cualquier tipo de sistema totalitario, o uno que esté volviéndose totalitario, en algún momento necesitará dirigir las políticas y las armas, que normalmente están destinadas a proteger el sistema desde fuera hacia el interior. Y eso es lo que estamos viendo. También quiero mencionar que aunque esto es nuevo para los europeos, o para los miembros del espacio Schengen, como Pascal Lotaz y Nathalie Jump, Suiza está dentro de Schengen, el área común donde la gente puede viajar libremente, pero fuera de la Unión Europea. Lo nuevo es que ahora estas sanciones se están utilizando como herramientas para atacar a individuos dentro de la OMS. Durante mucho tiempo, en realidad, se usaban para atacar a personas de fuera. Nathalie Jump me dijo en una entrevista que le hice, que puedes encontrar en este canal hace unos días, que los africanos están muy acostumbrados a ser incluidos en las listas de sanciones de la UE o de Estados Unidos, sin otro delito que oponerse a las políticas coloniales de la UE o a las políticas coloniales de algunos estados europeos como Francia. El Reino Unido tiene antecedentes en esto. Estados Unidos también tiene antecedentes en esto, en usar estas herramientas de política exterior para atacar a activistas en África que intentan deshacerse de los restos neocoloniales de este sistema de abuso y extracción, en el que la riqueza de África es básicamente tomada casi gratis por empresas occidentales. Y durante décadas ha habido personas que han intentado luchar contra esto. Pero durante el mismo tiempo, estos estados occidentales han estado utilizando sanciones para atacar, especialmente a los líderes de cualquier movimiento de este tipo. Naturalmente, el siguiente paso después de eso, si las sanciones fracasan, es lo que los estados suelen hacer: presentar cargos de terrorismo contra las personas. Y en realidad, a estas alturas, estamos solo a un paso de que la UE designe a individuos como terroristas de la información o cualquier otra expresión que se les ocurra, con el fin de justificar medidas policiales aún más duras contra ellos. Ahora mismo estamos en un punto en el que la UE intenta deshacerse de las voces que no le gustan, negándoles básicamente cualquier servicio, convirtiendo a esas personas en proscritas. Eso ya es lo bastante horrible. La siguiente etapa sería perseguirlas de forma activa, enviar fuerzas policiales, quizá incluso militares, para detener a la gente. Aún no hemos llegado a eso, y rezo para que no sigamos ese camino. Pero eso es lo que suelen hacer los sistemas que se precipitan hacia el totalitarismo. El triste hecho es que la Unión Europea es capaz de eludir todo el proceso legal de sus Estados miembros, utilizando el poder ejecutivo para reprimir, y no lo hace como parte de ningún mecanismo legal. Lo está haciendo como parte del proceso de gobierno de toda la estructura. Y eso es, ya sabes, Adolf Hitler, en cierto momento, simplemente declaró que los actos que su gobierno llevaba a cabo eran legales. Los llamaban así: uno simplemente toma el poder y declara que las cosas son legales. La UIME, de ninguna manera ni por asomo, ha llegado a ese punto todavía. Pero es muy problemático que se estén tomando tales medidas. Así que no me malinterpretes. La UE no es todavía un estado nazi, pero debe dejar de hacer esto. Ahora, eso me lleva quizá al último punto, que es ¿qué podemos hacer? Estas son que medida petitiva. En mi nafamba estes angokord se tol sol por mensando per procesos judiciales. Y mientras estas personas que ahora están sancionadas deben emprender acciones legales e intentar recuperar algunos de sus derechos humanos básicos, lo que necesitamos hacer es iniciar un proceso político. Tenemos que denunciarlo.
Y por suerte, en Twitter se está hablando bastante del caso de Schackburg. Me alegra mucho eso. Debemos seguir debatiéndolo. Debemos hablar de ello. Debemos enviar cartas y peticiones. Tenemos que dejar claro a los dirigentes de ley que esto es ir demasiado lejos y que no será aceptado, incluso mediante manifestaciones políticas. Y en Suiza, quizá tengamos que pensar en obligar a nuestro gobierno a proteger nuestros derechos frente a la Unión Europea mediante un referéndum popular. Esa sería una opción. Así que necesitamos emprender una acción política. La acción judicial no puede combatir un sistema político de represión. Lo otro es mantenerse unidos, conectar con otros, crear grupos de apoyo, crear mecanismos de ayuda para las personas que acaben bajo este régimen de sanciones. Porque si la Unión Europea no entiende que debe poner fin a esto, socavará todo aquello que representa. Si no lo entiende, este régimen represivo empeorará y cada vez más personas acabarán en esa lista y cada vez más vidas se verán trastocadas. Así que lo que necesitamos hacer es crear mecanismos que al menos ayuden de alguna manera en estas circunstancias. Uno de los primeros es, ya sabes, reunirse en foros en línea, intercambiar información, obtener asesoramiento legal de abogados y ex jueces que no estén de acuerdo con esto, para que den consejos sobre lo que se puede hacer para mitigar lo peor de los efectos. Pero deshacerse de esto, eso solo puede lograrse mediante la acción política de diversas formas. Con estas reflexiones, voy a despedirme desde la Universidad de Filipinas en el sudeste asiático, donde debo decir que la vida aún se siente libre. La vida aún se siente muy poco limitada. Y nos veremos de nuevo en Japón muy pronto. Adiós. Goodbye.